Hola, buenas. En este vídeo vengo a hablaros de similitudes, ¿no?, que ocurren en el cristianismo. Cuando voy a hablar de cristianismo me refiero al católico en sus misas, ¿vale? Refiriéndonos como a que, bueno, podrían tener muchas cosas en común con la brujería, aunque claro, diciéndolo así queda un poco raro, puesto que es algo que han perseguido desde sus inicios prácticamente. Así que bueno, vamos a ello y quiero saber vuestras opiniones en los comentarios, ¿vale? Bueno, empecemos. En su comienzo, ¿no?, el cristianismo primitivo, por así decirlo, entre el siglo I y el siglo III, comienzan con los primeros paganos viviendo, bueno, pues entre un mundo lleno de culto pagano, de magia, de adivinación, porque en sí era algo normal con lo que convivíamos, con el paganismo, lo que hoy en día también llamamos brujería, eran cosas totalmente normales. La brujería se entendía como idolatría o como superstición. San Pablo menciona prácticas mágicas como contrarias al Evangelio, y lo tengo aquí apuntado como hechicerías, como obras de la carne en Gálatas 5:20. Bueno, esto lo podéis buscar en la Biblia si tenéis alguna por ahí cerca. Además, la preocupación era espiritual, no algo literal, y se veía como algo que se alejaba, ¿no?, de Dios. Resumiendo, la brujería se condena como superstición pagana, pero todavía no como ese concepto, ¿no?, de bruja diabólica, por así decir. Continuando por parte de la Edad Media, en el siglo, digamos, IV y siglo XI, la Iglesia pues sigue rechazando esta idea de magia, ¿no?, y totalmente la idea de que haya brujas como con poderes reales, ¿no? Aparecen ciertos documentos, como por ejemplo el Canon Episcopi del siglo X, en el cual decían que las mujeres eran engañadas con ilusiones demoníacas, pero no con criaturas que tuviesen unos poderes efectivos, por así decir. Y por supuesto, pues todavía la Iglesia no tenía ningún tipo de concepto de persecución violenta, ¿no?, ante ciertas personas, ciertas situaciones. Resumiendo, la Iglesia en este momento comenzó, bueno, tenía esa idea de que la brujería existía como engaño, algo pues eso, con algún tipo de ilusión, como he mencionado antes, o superstición, pero no como algo real. Entrados en el siglo XIII y el siglo XVI es cuando cambia por completo, pero totalmente, esta idea, ¿no?, de brujería en la Iglesia. Aquí es cuando comienza esta idea de brujería como pacto con el demonio, y empiezan a creer que las brujas pueden causar como ciertos daños reales a través de sus poderes demoníacos. Ya lo ven como algo no como superstición, sino como algo real. A partir de aquí es cuando vuelven a aparecer otros documentos, pero siendo una especie de manuales o de tratados en contra de la brujería, y en concreto en sí en contra de las brujas. El más conocido, muchísima gente ya lo habréis escuchado, es el Malleus Maleficarum, el cual convertía la brujería como delito teológico y civil. A partir de aquí, la brujería pasa a verse como una alianza consciente con el demonio y comienza a ser un peligro real para socialmente, ¿no?, para las personas. En la época de los juicios, en el siglo XV y siglo XVII, encontramos las grandes persecuciones que ocurren en Europa. Tribunales civiles y tribunales eclesiásticos participaron en esto. La brujería fue vista como herejía, como crimen, como amenaza sobrenatural, y por supuesto ya se sabe también que muchos juicios acabaron en ejecuciones. En resumen, sería pues una máxima persecución de la brujería y de las personas en concreto que tanto realizasen brujería como no, mayoritariamente no, pues eran muy perseguidas, y la gran mayoría también hasta la muerte. Como menciono antes, acaba siendo una persecución
institucional. A partir del siglo XVIII, siglo XIX, aquí la cosa ya va cambiando otra vez. La ciencia y el escepticismo pues acabaron reduciendo bastante esas creencias, ¿no?, que se tenían sobre las brujas, y la Iglesia comenzó a distanciarse de las persecuciones. Y aquí la brujería pasa a ser otra vez vista como una superstición más que como algo real. En resumen, disminuye ese miedo, ¿no?, ese terror, y como digo, pues la Iglesia acaba viéndolo más como superstición y no como peligro demoníaco. Y volviendo en nuestro tiempo, actualmente la Iglesia cree en la brujería, pero tiene una visión de esta que existe como práctica, pero no como poder sobrenatural autónomo. Es decir, se reconoce que hay gente que practica brujería, pero lo que ellos creen o piensan es que no hay personas con unos poderes, por así decir, sobrenaturales. Esta es la idea que tienen actualmente en la Iglesia. Además, para la Iglesia la práctica, la brujería, queda totalmente prohibida. Y deciros que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, se rechazan brujería, adivinación, espiritismo y prácticas mágicas para una obtención de poder. ¿Y por qué? Pues bien, porque dicen que pueden ser supersticiones, manipulación espiritual o abrirse a influencias malignas. Repito, esta es la idea que tiene actualmente la Iglesia. También la Iglesia acepta que hay muchas creencias que son culturales o simbólicas que tienen que ver con la brujería o con supersticiones. Y, menos mal, la Iglesia condena por completo esa persecución o esa violencia ante estas situaciones de brujería, aunque no la acepten y la rechacen. Para ellos, por supuesto, no defienden esa persecución, esas persecuciones anteriores no las aceptan actualmente, entonces también rechazan eso. Entienden que existe una libertad y ya está, pero en sí para ellos no rechazan la idea de eso, de la brujería, de la adivinación, porque, pues como he explicado, ven que es algo que puede hacer que nos abramos a esas influencias dañinas o que sean simplemente supersticiones o pues como intentar cambiar, ¿no?, nuestra manera espiritual que ellos quieren hacernos ver con esas ideas religiosas. Así que resumiendo, el cristianismo primitivo veía la brujería como superstición. En la Edad Media pues la convirtió en pacto demoníaco y la persiguió. La Iglesia moderna la considera como práctica prohibida, pero sin terror ni la demonización extrema del pasado. Así que la Iglesia moderna rechaza totalmente las cazas de brujas del pasado. Pero bien, ¿por qué estamos aquí en este vídeo hablando un poquito de la historia de la Iglesia sobre la brujería? Pues bien, si estamos acostumbrados a hacer brujería, a hacer nuestros rituales, nuestros hechizos, sabremos que cada uno tenemos unos pasos para llevar a cabo X objetivo. Ya no objetivo del hechizo que vayamos a hacer en concreto, sino vamos haciendo otras cosas para preparar el lugar, preparar también el ambiente, esas cosas, ¿no? Como podría ser limpieza de energías, un ejemplo. Así que si paramos a pensar en una situación, en una misa, por ejemplo, en la Iglesia vamos a ver que el cura hace unas ciertas cosas muy ritualizadas, un poco raras. ¿Por qué? Porque tienen que ver con simbolismos y tienen que ver con energías. Así que esto realmente, por mucho que rechacen y hayan estado rechazando durante lo largo de la historia, nos hace ver que realmente se parecen más de lo que ellos mismos nos intentan hacer ver. Así que vamos a ir a hacer más o menos unos paso por paso
comparando lo que sería el momento en una misa y el momento en estar haciendo, ya sea con un aquelarre o una persona sola, un hechizo ritual. Lo primero podría ser el rito de entrada en la misa. ¿Qué ocurre? Al principio, pues, existe como una especie de saludo, ¿no? Una entrada. Podría ser comenzando con la frase de "El Señor esté con ustedes". A partir de ahí es como que existe una preparación, ¿no? Del grupo en el que ya las personas van como conectando en ese momento. Va existiendo como esa unión, ese lazo con esas palabras que se van repitiendo. Si lo vemos por el lado de la brujería, podría asemejarse un poco a cuando nos vamos reuniendo y abriendo ese espacio ritual. En esa apertura podremos dar paso a lo mejor a los participantes o los espíritus simbólicos que vayan a, a participar en este momento. Siguiendo cómo sería el acto penitencial o la purificación. En misa ocurre una confesión, ¿no? Yo confieso. A veces existe esa aspersión, ¿no? de agua bendita del cura hacia los practicantes. Bueno, practicantes, sí, realmente sí. Y en la brujería sería como esa purificación del espacio con mayoritariamente alguno de los 4 elementos, como también agua, también podría ser el humo o con símbolos. También decir que hasta la misma misa también tiene sus botazumeiros, los van paseando con ese humo para ir también pues haciendo esa especie de purificación. O sea, están moviendo energías igualmente. ¿Y qué es la brujería? Mover energías, manipular energías, y es lo mismo que ellos están haciendo. Eso, pues siguiendo con la brujería, lo que estamos haciendo también es, el siguiente paso es poner muy presente esas intenciones que queremos llevar a cabo en este hechizo o en este ritual. Que en este caso el cristianismo lo que se basa no es de tener unas intenciones, pero como he dicho anteriormente, sí que se basa constantemente en el castigo y en el perdón, porque yo constantemente estar atormentados, lo he hecho mal, perdón, eso. Pero en la brujería pues sería esas intenciones, que es lo que queremos aprender, lo que queremos obtener, a lo que queremos llegar. Es siempre el intentar superarse. Y por supuesto, lo que estaba diciendo, pues eso, hacer una especie de limpieza ritual del espacio, de eso, para poder limpiar antes de ciertas energías para poder atraer otras. La función que compartirían sería pues esa función, ¿no? De entrar limpios a ese espacio sagrado, puesto que anteriormente lo que han hecho ha sido separar ese umbral, ¿no? del mundo común, del mundo de lo sagrado, por así decir. Bueno, la tercera fase, acción, no sé cómo podríamos llamarlo, partiría de la liturgia, ¿no? De la palabra, en sí, la misa. ¿En qué consiste eso? Pues en lecturas bíblicas, en leer los salmos, y siempre hay curas que acaban de esto que acaban de leer, acaban dando ellos una propia explicación, también llevándoselo a casos en la actualidad. Bien, bueno, pues en la brujería esto sería pues cuando hay, hablando de rituales más ceremoniales, claro está, sería la parte de pues, leer ciertos poemas sagrados, cierta recitación de mitos, hablar de correspondencias simbólicas o simplemente la lectura de textos tradicionales. El punto que tendrían en común sería el transmitir, ¿no? esa tradición y alinear, ¿no? como la mente de ese grupo en concreto, para llevarlos juntos a un propósito en concreto. O sea, llevarlos juntos como a un propósito, al mismo propósito espiritual. Saber que todos están vibrando, por así decirlo, en esa energía, en ese pensamiento. El siguiente paso, por así decir, el cuarto creo que sería, podría tratarse de la presentación, ¿no? de
de los dones y, bueno, sí, y la preparación del altar en sí. En la misa pues llevan el pan, llevan el vino, van preparando pues el cáliz, las velas, ¿no? Los velones. Y en la brujería pues esto ocurriría más o menos similar. También tenemos cáliz según la corriente, pero sí, también sería la preparación de estos objetos de nuestro altar, como, no sé, podría ser la espada, como he dicho, el cáliz, las velas, algún símbolo, 1000 cosas podrían ser. Y pues bueno, pues esa elección, ¿no? De qué vamos a utilizar y por qué en este momento. Porque nosotros pues tenemos más variedad en ese sentido, porque nosotros funcionamos mucho en la brujería con el simbolismo. En este caso, pues la iglesia tiene el pan y el vino siempre y bueno, siempre llevan al mismo punto concreto. Y es esa organización, ¿no? de la mesa, de esa preparación del altar, con unos elementos que están realmente cargados de simbolismo, tanto la misa por la religión cristiana y en brujería por nuestro propio simbolismo en el mundo del esoterismo y del oculto. Llegamos al siguiente punto, la plegaria eucarística en la misa. Ocurre cuando existe esa invocación al Espíritu Santo, esa consagración al pan y al vino, y existen unas fórmulas fijas que no cambian, que no varían, que son siempre así. Son ciertas palabras y que es siempre igual. Porque entra a dar pie como el siguiente paso, por así decir. En la brujería damos paso a una invocación también de unas fuerzas superiores, por así decir, con las fuerzas que cada bruja o cada brujo esté trabajando o bueno, que trabaje de normal. O incluso pues eso, pues fuerzas naturales, como, no sé, por ejemplo, podrían ser en los 4 elementos, o pues, como siempre digo, con lo que cada brujo conecte y trabaje, seres elementales, los elementos, los ancestros, un dios, varios dioses, lo que sea, hasta los ancestros, lo que sea. Y también en muchísimas corrientes en la brujería se utilizan también unas palabras fijas. Y es el momento central, al igual que la misa, es el punto central, que es donde algo se transforma. Pero claro, obviamente se transforma simbólicamente, que volviendo a la misa podemos ver que sí, también se transforma esos símbolos del pan y el vino. Repito, simbólicamente. El siguiente paso trataría del rito de comunión. En la misa, el fiel recibe ese pan consagrado y aquí se considera que está recibiendo esa unión con lo divino. En la brujería podría también tratarse este paralelismo, por así decir, con alguna ingesta de algún vino también, o de hierba, o de agua incluso, que no digo que esto sea siempre así, porque como digo, varían según también la tradición que cada uno tenga, pero sí que esto existe y son prácticamente lo mismo. O incluso sin ingestión, sin tomarlo, podría ser la unión con aquello que hemos invocado, ¿no? O con lo divino, de alguna manera simbólica. Pues ya sabemos que en la brujería tratamos muchísimo el simbolismo. Lo que compartirían los dos, la brujería y las misas, la Iglesia católica, en este caso sería integrar en el cuerpo lo que el ritual está representando en el plano espiritual. Esa unión, lo que estamos intentando ver o mostrar en el plano espiritual, lo estamos intentando integrar en el mismo cuerpo, en nuestro mismo cuerpo físico, pero de una manera simbólica y de energía. Y de final tendríamos el rito de conclusión. Sería una bendición final y una despedida que suele ir acompañado más o menos de las mismas frases, como el podéis ir en paz. En la brujería se produce este cierre
literalmente del círculo o de este espacio sagrado. En la misa, ese cierre trata de una palabra, pero en la brujería lo hacemos más literal. En la brujería damos unos agradecimientos a quienes han estado ahí como fuerzas, como espíritus, como dándonos esa energía a lo que estábamos creando o estábamos haciendo, pues se les dan algún tipo de agradecimientos. Esto no ocurre en la misa, pero es una especie de despedida que en la brujería sí tenemos, y ya pues se finaliza de alguna manera formal. Como digo, en según qué sitios, en según qué corrientes, pues varía. El punto en común que tienen es el cerrar la puerta a la puerta ritual y devolver a los participantes, a los fieles, de vuelta al mundo cotidiano, ¿no? De ese espacio que habían separado como sagrado y espiritual, pues volver otra vez a eso, pues al mundo cotidiano, al mundo físico, material, lo normal. Y ahora aquí, para entenderlo algo mejor, he hecho una especie de tabla que va con las fases que he ido mencionando y un par de palabras para resumir muy bien lo que acabo de explicar, para que veáis de manera más clara la intención que yo tenía de mostraros que hay muchas similitudes por mucho que una intente rechazar a la otra. Así que bueno, en este vídeo también quería mostrar un poquito que muchas veces, ya sea del lado que sea, muchas veces es como existe mucha hipocresía de odiar o dar la espalda a algo. No hablo solamente ahora sí porque el vídeo trataba de esto, sobre el cristianismo, pero ya me lo llevo a temas en general de muchas otras corrientes o muchas otras religiones, y es eso, que intentamos dar la espalda a ciertas cosas y realmente existe algo de hipocresía porque estás rechazando la brujería, pero tú en tus misas estás haciendo brujería. Cada uno con su fin y su idea espiritual diferente, pero estás haciendo lo mismo, estás moviendo energías. Y repito, la brujería trata de eso. No entiendo por qué intentas rechazar esas ideas o esas personas que mueven energías cuando tú lo estás haciendo. Y decir que sí, hay muchísima gente, que bueno, esto ya aquí se abre debate, que es bruja o es brujo y trabajan con santos, trabajan con Dios, con esa religión, con la religión católica, y hay muchos brujos y muchas brujas que están en contra de eso también. En contra como tal no estoy simplemente de estas personas, al contrario, simplemente es como estás creyendo en algo que realmente no cree en ti, pero si pensamos en lo espiritual, los dioses como tal no tienen la culpa de los errores que cometemos los humanos. Entonces a mí me parece muy bien que cada persona se exprese, sienta, piense, crea en lo que de verdad sienta que tiene que creer, pero sí que es cierto que la Iglesia, en mi opinión, caga mucho este lado espiritual, negando cosas que tú mismo estás haciendo. Porque es negar a personas que yo, como digo, he conocido muchísimas a lo largo de mi vida, que son brujas y son brujos muy buenos, que son creyentes en el Dios cristiano, pero la misma Iglesia les da la espalda. Entonces, bueno, allá cada uno también. Quiero dejar más o menos así mi opinión muy, muy breve. Y nada, quiero saber, por favor, qué opináis, siempre sin faltar al respeto a nadie de lo que comentéis, porque quizá va a haber gente que choque con lo que cada uno piense, pero esto es lo bonito de aprender y entender distintos puntos de vista. Así que bueno, me encantaría saber qué pensáis cada uno de vosotros, y pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta pronto.